Hola a todos, soy Ana Elena Rivera, soy escritora y mi última novela es Las herederas de la Singer. Hola, yo soy Lucía Chacón y mi novela es 7 agujas de coser. Hoy os he traído a Ana Elena porque vamos a charlar de los puntos en común que tiene cada una de nuestras novelas. Como sabéis, el telón de fondo es la costura. Ana, cuéntame, ¿por qué la costura? Bueno, ¿por qué la costura? Porque la costura fue mi infancia. Yo me crié con mi madre y con mi tía. Mi tía era la hermana mayor de mi madre, soltera, hizo de abuela y era modista. Y tenía un taller de costura donde las chicas del pueblo iban a aprender a coser, unas porque querían ser modistas y otras, bueno, pues simplemente para las labores del hogar, porque claro, os estoy hablando de una época en la que mucha de la ropa que se tenía en casa, pues la confeccionaban las madres, casi Sí. todas. Entonces, bueno, ella tenía una academia de corte y confección, pero realmente ya no sabía que se llamaba así, ¿no? Le llamaba las aprendices. Y bueno, además iban las vecinas y las amigas, cuando tenían ellas labor de costura en su casa, en vez de quedarse escuchando la radio o viendo la tele, que aquella no era la misma tele que la de ahora, pues se bajaban al taller de mi tía y empezaban con la charleta. Yo andaba por allí haciendo mis pinitos con mi punto de cruz, con mis dedales y bueno, esas cosas, ¿no? Y las escuchaba hablar y empezaban a hablar, pues depende, cada día era una historia diferente. A veces hablaban de cómo había sido su niñez antes de la guerra o su juventud en la posguerra o luego, pues bueno, cómo se habían casado en los 60 o les daba por hablar del día del golpe de Estado o hablaban de cosas mucho más frívolas y más banales. Y hablaban de ellas, pero bueno, hablaban de sus amigas, de que no estaban allí y de medio pueblo, claro, ¿no? Pues ya te puedes imaginar, eran conversaciones y conversaciones y un día se me ocurrió dar voz a esas historias que escuchaba, ¿no? Que salían tan del corazón y a partir de ahí, pues bueno, fui añadiendo las historias de la cuenca minera de mi padre, historias bueno, pues mías y de mis amigas ya en los años 80, en los años 90 y me salió una novela que recorre Fíjate, un siglo. que hoy nos viene perfecta para celebrar de alguna manera el Día Mundial de la Costura, el 14 de octubre. De octubre, efectivamente. Pues entonces habrás tenido que remover ahí mucho en tu memoria y tirar de un montón de recuerdos también, ¿no? Muchos recuerdos, mucho contrastar que esos recuerdos realmente eran fieles, porque claro, que tú recuerdas igual cuando tenías 10 años, tienes que confirmar que realmente eso pudo suceder, que sucedió en ese momento. Y bueno, hay cosas que son anécdotas y que son muy divertidas, pero también hay momentos durísimos en la novela que tenías que parar de escribir o parar de mirar, incluso he pasado noches sin dormir, ¿no? de la dureza del momento. Y hablando de esto, tu novela, que sepas que me trajo un montón de recuerdos también, porque está ambientada en el 91, yo llegué en el 90 a Madrid y era esa época, bueno, pues yo vine con 18 años a estudiar y algunos de tus personajes me han traído a la memoria pues gente muy cercana a mí, ¿no? Pues he recordado a una amiga y bueno, pues todas esas cosas, ¿no? En que las mujeres, esas vivencias tan femeninas, esa presión en el trabajo, esa presión con la maternidad, con cuidar a la familia. ¿Cómo ha surgido esto? ¿Surge también de las historias que tienes tú en tu canal, en tu cuarto de costura, como el de la novela? Totalmente. Bueno, yo llegué a Madrid poquito después que tú, en el año 91, por eso la novela está ambientada en ese año, porque eran los recuerdos que yo tenía más frescos de Madrid, ¿no? Y sí, todas esas mujeres que aparecen ahí, pues son, como tú dices, gente que hemos conocido o anécdotas que hemos escuchado, formas de vida diferentes, ¿no? Por eso tienen esos perfiles tan distintos. A mí me parecía muy interesante juntarlas todas en una academia de costura, primero porque es mi terreno natural, ¿no? Claro, por el canal de costura, pero luego porque me parece un lugar donde estas mujeres escapan de su vida diaria, hay como un oasis ahí de tranquilidad y que es perfecto para que interactúen entre ellas y salgan todo tipo de temas y se cuenten y como ya habrás leído, pues van bebiendo unas de las experiencias de otras y ayudándose, ¿no? Me interesa mucho las relaciones que establecemos entre nosotras, ¿no? Esa sororidad que en los 90 no existía, no sabíamos que esa palabra existía, pero por supuesto que ha existido toda la vida, ¿no? Esa hermandad entre mujeres, esa forma de apoyarse y me parecía el sitio perfecto para hacerlo. En mi canal nos pasa también un poquito
porque es muy diferente el verse en persona y el compartir de esa manera, pero sí que es cierto que de alguna manera se crea una comunidad cuando hay un tema en común, como es la costura, que además da tanto de sí, se crea una comunidad muy bonita. Sí. Y se refleja esa revelación de cosas personales también en un cuarto de costura virtual, como el que tienes tú en YouTube. Bueno, hay mucha gente que sí que me cuenta, ¿no? Pues estoy cosiendo ahora que mi marido está enfermo, por ejemplo, y paso más tiempo en casa y lo dedico a esto, ¿no? O voy a hacerle esta mochila a mi hijo porque este año empieza preescolar y tal. Entonces siempre hay un toque de... Al final hay una cuestión personal detrás de cada proyecto de costura, ¿no? Y eso sí que lo compartimos, sí. Sí, sí. Pues yo es que, o sea, las herederas de la Singer empieza pues cuando, bueno, pues con la primera generación que nace en 1920 y la máquina de coser es una forma de supervivencia, porque, bueno, ella se la regalan como regalo de bodas, pero enseguida se queda viuda en plena posguerra española, imagínate, bueno, ya la has leído, con tres hijos y es la forma de sobrevivir. Pero ya en la segunda generación, que bueno, pues hereda este oficio de su madre, ya, bueno, ya es una profesión, ¿no? Una profesión además socialmente aceptada pues en la época franquista, porque bueno, la mujer estaba relegada al hogar y es una profesión que pueden hacer desde su propia casa, ¿no? Como que eso, como que estaba bien. Y ya en las otras dos generaciones, la tercera ya no sabe ni coser, está como adorno vintage en el salón, en casa, pero lo que ahora me doy cuenta es que volvemos a la costura, ¿no? ¿Qué tiene? Ahora ya volvemos como hobby, no volvemos como obligación y bueno, tú das fe de ello, ¿no? De la cantidad de seguidores que tienes, de gente que le gusta coser y que lo hace casi, no sé, yo a veces pienso, ¿es la costura una especie de terapia? Exactamente, sí, sí, sí. Es una terapia porque es dedicarte un ratito a ti, hacer algo que te gusta, poner la cabeza y las manos en el mismo sitio, que esto viene a ser el mindfulness moderno, pero un poco más productivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí es algo parecido a la meditación, ¿no? Estás completamente concentrada en algo, haciendo algo que te gusta, que te obliga a ir despacio. En esta vida tan rápida que llegamos, en la costura las prisas no son buenas y hay que ir despacio. Entonces sí, en cierta manera es una terapia y luego te ayuda mucho, pues eso, a centrarte en cosas, a desarrollar tu creatividad, y esto en el canal lo vemos continuamente, ¿no? Y sí hay mucha gente que me ha dicho, pues la costura me ha ayudado mucho a salir a lo mejor pues, de un bache emocional, ¿no? Especialmente en pandemia, tantísima gente ha cogido la costura como una tabla de salvación para hacer algo en casa, algo productivo, creativo y que le evada un poco de lo que tiene alrededor. Entonces sí, la costura tremendamente terapéutica, sin ninguna duda. O sea, es que yo medito y al final efectivamente lo que haces es concentrarte, pues bueno, ya depende del nivel que tengas, bien en la respiración para empezar o bien en un pensamiento, pero al final vas trayendo la atención al presente. Claro, si estás cosiendo, no te queda otra que estar fijándote, porque vamos, yo me acuerdo eso de mi madre, mi tía y de todas las demás, que en cuanto se distraían un poco empezaban, ¡hala! ¿Qué tal? No sé, que yo tengo que descoser, que ya tengo que no sé qué, que ya me he ido, ¿no? Y que cuando se cortaba, yo me acuerdo, bueno, de aquella hacían los patrones, mi tía los hacía a mano. A medida, sí. Y cuando se cortaba la tela, ahí, vamos, era silencio absoluto, ¿no? Era el momento de concentración, porque el otro se puede descoser, ¿no? Una costura al final, pues tiras para atrás y ya está. Pero claro, yo una vez que has cortado ya. Si estás haciendo una chaqueta o algo así, ya, bueno, ya tú lo sabes mejor que yo. Me ha hecho mucha gracia que tenemos un personaje que lleva el mismo nombre, tanto en tu novela como en el mío, y es Aurora. Y además me hace gracia porque yo creo que tienen un poco en común, una personalidad un poco en común. Tu Aurora es una mujer tremendamente luchadora y para la época tira adelante con todo, ¿no? Mi Aurora también es una mujer que en su época sí que despuntaba porque era un poco diferente y me ha hecho mucha gracia encontrarme otra Aurora también en tu novela. Y por supuesto el personaje que compartimos es la máquina de coser. O sea, Julia tiene la Singer de su madre, la negrita, y en tu libro la Singer es otra protagonista más, ¿no? Muda, pero ahí está, si pudiera hablar, madre mía, el libro sería algo doble de gordo, yo creo. Lo que podría contar, sí, es mi Singer. Yo me puse, bueno, es mi Singer, que es heredada, obviamente. Se la regalaron a mi tía, la modista, se la regalaron mis abuelos, ¿no? Como le pasa
a la primera generación. Y con esa ella empezó a coser y estuvo cosiendo mucho tiempo, y ya cuando se compró ya la automática, ya otra historia, pues pasó a mi madre, porque mi madre la ayudaba, y mi madre pues bueno, me hacía a mí los vestidos, bueno, pues, por supuesto lo de coger los bajos, todas estas cosas Sí. que hacían siempre las madres, y se hacía su ropa, se hacía sus faldas y tal, y los hacía ya con esta Singer. Yo la conocí hasta que mi madre se compró también una automática. En este caso no fue una Singer, fue una Alfa, y muchas veces les cuento a los lectores, ¿no? Cuando me preguntan en las presentaciones, que mi madre de repente había veces, digo, yo ya tenía 15, 16 años, que también teníamos un cuarto de costura en casa, un cuarto pequeñito y con mucha luz, eso sí, y de repente la veías despotricar de la máquina nueva y se iba a la Singer, Sí. y seguía cosiendo con la Singer, y mucha gente me dice, ¿sabes que mi madre hacía lo mismo? O que mi abuela todavía lo hace eso, que de vez en cuando se enfada con la máquina moderna y se va a la antigua. Tenía un no sé qué de la fiabilidad, ¿no? Que es un poco lo que también da en las novelas. En la mía da la solidez de que va pasando por las 4 generaciones y en todas tiene un significado para sus vidas, y en la tuya al final, ¿no? Todo el inicio de todo es esta academia, este cuarto de costura que monta Julia y que lo monta un poco alrededor de la máquina de coser, ¿no? También la negrita. Heredada de su madre, y el amor a la costura también le llega también a través de su madre, ¿no? que también cosía. Me parece también interesante esos personajes secundarios que rodean a las protagonistas, las amigas, ¿no? Lo importante que es y la relación que se establece de apoyo, de bastón absoluto a cada una de ellas a lo largo de su historia. Me parece muy bonito eso. Sí, es que ahora hablamos de sororidad, y lo que pasa es que, bueno, pues en una época tan convulsa como una guerra civil, una posguerra, que están pasando hambre, que están poniendo en riesgo su vida por casi todo, ¿no? Pues que hay mucha represión. Esto además en los 40 se desarrolla en la cuenca minera asturiana, que fue una de las zonas más castigadas. El hecho de ayudarse entre las mujeres podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Incluso aunque las que no se llevaban bien, ¿no? Pero todas entendían lo que era tener que poner un plato de comida a los chiquillos, ¿no? Por la noche. Y no sabían, ellas no tenían ni idea de que eso se llamaba sororidad, ¿no? Pero igual que las tuyas en el 91 tampoco lo sabían, ¿no? Pero sí que saben que emocionalmente, ¿no? Las otras necesitan ayuda y están ahí para dársela. Yo no sé si esta parte es muy femenina, ¿no? No sé si la costura lo es, pero sí que es verdad que esta relación entre tanto tus protagonistas como las mías son... Es curioso, sí. Y yo creo que está muy relacionado con la maternidad, con también, estos temas. Sí, creo que es Catherine que en mi novela habla en un momento con doña Amelia, y doña Amelia le explica, pues en mi época sí que competíamos las mujeres unas con otras, cuando no tienes cómo salir adelante, quien te mantenga económicamente, pues tenías que competir por un buen marido, ¿no? Por alguien que te asegurara una vida cómoda, feliz y que no te faltara nada. Y esa es la diferencia con las mujeres de ahora, ¿no? Que afortunadamente somos mucho más dueñas de nuestro destino, tenemos todo mucho más abierto y mucho más a mano, y ahora parece, ¿no? que nos hemos dado cuenta que somos mucho más fuertes unidas que compitiendo unas con otras, ¿no? Y eso también en algún momento se comenta en el libro, pero lo que tú dices de las amigas en ese entorno tan hostil era absolutamente necesario. Incluso no estando de acuerdo una con lo que hacía la otra, decía, no importa, yo te apoyo, o sea, no me gusta lo que estás haciendo, o no me parece bien, o no lo entiendo, pero te apoyo, ¿no? Esa sororidad me parece maravillosa. Sí, puede que tenga que ver con la maternidad también, ¿no? Todas entendemos, ¿no? Lo que es sacar adelante a los hijos, ¿no? Al final es algo que te une por encima de todos. No estoy de acuerdo contigo y a lo mejor te pongo verde, ¿no? Sobre todas estas cosas que pasaban en los pueblos, y a lo mejor no tal, pero de ahí a tus hijos no los dejo morir de hambre. Exacto. si yo los puedo ayudar, ¿no? Sí. Bueno, esta es mi primera novela y yo acabo de llegar, como quien dice, pero esta no es tu primera novela. Tú tienes detrás una trilogía de novelas policíacas, y este cambio de registro... Pues por culpa de la Singer, pues sí, ¿no? Sí. Mira, yo llevaba mucho tiempo que estas historias las tenía ahí rondando en mi cabeza, pero te voy a confesar que estaba escribiendo una 4ª novela policíaca en plena pandemia.
y luego ya sabes que en la pandemia cada uno nos dio por lo que nos dio. Bueno, pues a mí me dio por ordenar el trastero. Yo tengo la Singer, la tengo en el trastero porque yo no tengo lo que es el mueble de madera, solo tengo el pie y la Singer. Y cuando mi hijo empezó a andar, la quité porque la tenía ahí en una estantería y me empezó a dar agobio de que se le cayera encima y como, bueno... Pesa un poquito. Como mamotreto, eso es una cosa tremenda. Y resulta que, bueno, me puse a ordenar, no sé qué estaba buscando, ¿no? En el trastero y de repente la vi. Y me empezó a venir, además justo antes de la pandemia, no tuvo nada que ver con el COVID, se había muerto mi madre, bueno, me empezaron a venir todos estos recuerdos de cuando era pequeña, de los vestiditos que me hacía, que yo los odiaba, por cierto, yo quería comprarme unos pantalones y un no sé qué, y mi madre haciéndome vestidos de nido de abeja. De nido de abeja. y eso, y de lo que escuchaba, y me empezaron a venir, pero yo me subí a mi despacho y me puse a continuar con mi cuarta novela policíaca. Y venga. La Singer era más dura que... Mucho más. Entonces me puse, digo, bueno, ya está. Voy a apuntar todas las ideas y lo dejo para una siguiente novela. Ahora termino esta y la apunto. Y me puse a apuntar ideas tal como venían. Y me puse y cuando había 517 páginas dije, igual, ya he escrito algo. Y por eso además la novela tiene saltos en el tiempo, porque está escrita según a mí me venía un recuerdo, me llevaba a otra y me llevaba a otra. Pero bueno, tengo la suerte de que todos los lectores de policíaca al principio dijeron, pero me dieron el voto de confianza y la verdad es que les ha encantado, están respondiendo muy bien. Y luego tienes 3 escenarios, tienes Asturias, Madrid y Sevilla. ¿Por qué? Porque es donde son 4 personajes ficticios, bueno, 4 y todos los que están alrededor, pero las historias sí que son reales, porque claro, son las historias que yo recuerdo y cada una sucedía en un lugar, entonces tengo que ir cambiando de lugar según sucedió la historia. Yo encontrarme el palmar ahí y el papa digo, esto hace pues que no lo oigo desde entonces y ahora me viene de repente. Pues eso son muchas tardes de café con mi suegra, porque es que su madre, o sea, la abuela de mi marido, era palmariana y no veas la cantidad de historias que he escuchado yo. Claro. ¿Y tú qué? ¿Por qué Madrid 1991? Bueno, porque llegué en ese momento a Madrid y era la ciudad que me encontré. Y yo venía de un pueblo pequeño, entonces pequeño, ahora quien me oiga dirá, el muñecar es pequeño. Pequeño. Entonces me vine a Madrid con 22 años en busca de aventura. Y quería retratar ese Madrid que yo veía con los ojos de una persona que venía de un pueblo, ¿no? Y cómo me impactaba todo, ¿no? Hasta cómo las flores que ponían alrededor de la Puerta de Alcalá en primavera, todo eso me parecía mágico, maravilloso, cómo iba cambiando el retiro de color a lo largo del año. Todo eso me apetecía mucho. Y esa zona donde está la academia, en la calle La Gasca, yo trabajaba muy cerquita y eran calles que yo transitaba en mi break para el almuerzo a mediodía, pues me iba al retiro como hace Julia con un sándwich y una lata de Coca-Cola muchas veces. Entonces todo ese entorno me era muy familiar y me apetecía retratarlo porque eran mis primeros años en Madrid, que a los que les tengo muchísimo cariño y quería plasmarlos ahí. A mí me has hecho pasear, ya te digo, yo llevaba un año en Madrid y es que parece, claro, ahora seguramente pasamos por la Puerta de Alcalá y ya no vemos si han cambiado las flores, pero de aquella cuando llegas, y a mí me has hecho pasear también por ahí, por esas calles, y claro, son mis calles también, son las calles de cuando tú llegaste también. Pues una lectora me dice, bueno, estoy dándole vueltas aquí, no puede ser, a ver, si Sara coge el metro en tal sitio, que va a comprar un billete de autobús, pero si Méndez Álvaro no está en esa... Digo, no, es que no estaba en Méndez, es que estaba en Palos de la Frontera, la estación de autobús, la estación sur de... claro, digo, a ver, ¿de qué año eres, bonita? Bueno, es que yo nací en el 80, digo, entonces no sabías tú dónde estaba la estación. Claro, Méndez Álvaro me acuerdo yo cuando la construyeron. Claro, pero es que íbamos a Palos de la Frontera, entonces hay cosas, o sea, todos los datos que hay son absolutamente reales. El Palacio de Linares, que luego ahora creo que se llama la Casa América, o Casa de Américas, estaba en obras, igual que está en el libro. Era aquel episodio donde Jiménez del Oso estaba grabando unas cacofonías porque decían que habían fantasmas. Estaba encantado. Pues ese puntito también está ahí, o sea, era todo lo que yo me encontré, tal cual.
¿Y los personajes? ¿Qué Los tienen de real? personajes, pues mira, todos tienen un poquito de mí, podría decir, ¿vale? Pero hay solo un personaje que es 100% real, que es Catherine, que es la historia de mi madre. Y yo tenía muchas ganas de que esa historia estuviera en un libro y permaneciera para siempre. A ella le encanta contarla, cómo llegó ella a España, y la conocen todos mis amigos y por supuesto toda la familia, y es una de las cosas más bonitas que yo quería dejar ahí en ese libro. Así que ya está ahí para siempre. Es entrañable, mira, Sí, sí, sí. se me eriza un Y, poquillo. y el ¿A resto, ella le pues gustó verla? Porque una cosa es contarla y otra cosa es verla en el libro. claro, ella empezó a reconocerse poco a poco. Era como, bueno, pues contó la historia y cuando Catherine cuenta cuando llega a España y cómo se enamora y todo, ella ahí empezó a reconocerse. Y me dijo, bueno, pues creo que yo podría ser Catherine. Digo, no, no, es que tú eres Catherine, mamá. Y ella me Ya, dijo, bueno. soy yo. Digo, bueno, eres como yo te veo, ¿no? Yo te veo así. Y le ha encantado, claro, evidentemente. He nombrado su pueblo natal, está nombrado ahí, Bradford, y mis tías y todo esto. Entonces eso a ella le ha hecho muchísima ilusión. El resto de personajes pues son trocitos de gente que he ido conociendo, o algunos son un trocito de mí en un momento determinado, ¿no? Luego hay otro personaje que no aparece, pero que sí se menciona como una amiga de Laura, que es Elena, que fue la amiga con la que yo empecé a coser, que Laura también cuenta que empezó a coser con Elena. Bueno, pues esa Elena también es un personaje real que ya no está desgraciadamente en este mundo, pero sus hijas también les ha gustado mucho encontrársela ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito una mezcla de todo, pero 100% real solo uno. Pero tienen algo muy real tus personajes, porque yo he reconocido gente que tú no conoces, las he reconocido en tu novela, ¿no? Hay historias que se repiten y se repiten y se repiten. Yo en mi caso, o sea, me alucina, ¿no? Cuando hay lectoras y lectores que me dicen, es que no sé quién es mi abuela. Que son lectores que yo no conozco, ¿no? Claro. Que te contactan por redes. A mí mucha gente me ha dicho, es que soy Sara, me has contado mi vida. Sara es una de las que yo asocio con alguien muy cercano a mí. Bueno, es que son vivencias, emociones y tipos de mujer que han existido siempre, ¿no? Sara en este momento encarna a la persona, a la madre, a la mujer cuidadora, ¿no? Que tanta gente tiene que abandonar su vida y sus sueños para dedicarse a otra cosa, que no ha elegido, que lo hace con todo el amor del mundo, pero que siempre hay ahí un peso que, bueno, ya no vamos a contar cómo acaba la novela, pero que tanto se reivindica, ¿verdad? Uh-huh. El papel del cuidador en la familia. Exacto, luego está Laura, la madre, que tiene que llegar a todo, que intenta ser una superheroína como tus mujeres, súper fuertes y con muchísimo carácter, y también ve que llegar a todo primero no es necesario, ¿no? Y luego es imposible y solo te puede llevar a una frustración. Y bueno, pues ahí sí, tipos de mujeres distintos. Y a mí me interesaba también mucho el tema de las emociones, ¿no? Por ejemplo, hacer transitar a Sara desde la sensación de abandono a la compasión, o pensar en Margarita y pensar en esa nostalgia de una tierra, ¿no? Que echas de menos, o ese tipo de cosas. Por ejemplo, Doña Amelia, también me parece que hay muchas Doña Amelias en este mundo, ¿no? Gente que no sabemos por qué, pero vive sujeta al corsé de una sociedad y de repente se quita el corsé y dice, bueno, ya lo que me quede va a ser para ser feliz, para hacer algo que me gusta. En este caso, apoyar a Julia que consiga su sueño, ya que ella se olvidó de los suyos hace mucho, ¿no? Lo hace porque puede. Claro. Porque cuando ella era joven, eso la sociedad no lo permitía. Imposible, claro. Y cuando ya se hace mayor y los tiempos han cambiado, es una mujer que aprovecha, ¿no? Aprovecha el momento que le toca, da igual que sea mayor, todavía estoy aquí y lo voy a hacer, ¿no? Sí. O sea, al final a mi protagonista cuando ya se hace súper mayor le pasa igual, ¿no? Pues sí, pasa la vida luchando contra los elementos, pero al final pues establece una relación con su bisnieta que le da también una segunda vida, ¿no? Sí. Que a mí eso me parece maravilloso porque es mientras estamos en el mundo, este es nuestro tiempo, ¿no? Y hay veces cuando escucho a la gente decir, es que mi época, y es como que tu época es esta, que estás aquí, ¿no? Sí. Y eso es una pasada. Pero Alfonso le dice a su madre en mi novela una frase de Antonio Machado, le dice... para explicarle que nunca es tarde, ¿no? Y le dice, hoy es siempre todavía.
Entonces siempre hay un momento para seguir viviendo, ¿no? Y para hacer lo que te hace feliz o para descubrir qué es lo que te hace feliz. Porque es verdad, en el caso de tus personajes, que esto de ser feliz y de hacer lo que te gusta está como muy apartado, porque ahí tienes que vivir y tienes que ir lidiando con todo lo que te llega, que es duro. Pero ahora que sí tenemos ese momento de poder reflexionar, tenemos que aprovechar hasta el último minuto. Que cuando tienes que sobrevivir, la felicidad como que se queda en un segundo plano, sí, ¿no? Estos son cosas modernas. Efectivamente, este concepto de buscar la felicidad es algo que es muy de hoy. O sea, en realidad antes, pues eso, si tienes que comer, las necesidades básicas van por delante. Exacto, sí. Pero lo que sí hay mucha, yo creo en los dos libros, ¿no? Hay mucha renuncia, ¿no? de las mujeres. Si elijo una cosa, tengo que dejar la otra, ¿no? Pues en tu caso el personaje de Laura, que es médico, que es una profesional, que quiere ser madre, vamos, que quiere ser madre, que es madre, que tiene que atender a los niños, que se encuentra sola, que tal. El caso de la niña, bueno, un montón, pero también hay una de este tipo, ¿no? Laboral, que quiere ascender en la empresa privada, pero intenta ser madre y todos son obstáculos. Es siempre, ¿no? En cada una de ellas, ya no te digo en las mayores, en Doña Amelia, en Aurora, en mi caso, ya ni te cuento, pero sigue ahí, ¿no? Seguimos a día de hoy. Y las mujeres tenemos que... Toda decisión conlleva renuncia para mujeres y para hombres, o sea, eso es una cosa que es así. Pero es verdad que como cosas muy básicas, nosotras sí que tenemos que hacer renuncias, ¿no? Y igual por eso es el momento de coser, ¿no? De la costura, de necesito tomar una decisión, necesito calmarme, necesito saber qué quiero en la vida, ¿no? Bueno, en el caso de ellas, además, la renuncia está clara, renunciar a veces a ellas mismas, o sea, ponerte la última de la lista y todo está antes que tú, ¿no? Que es lo que le pasa a Laura y por eso colapsa y entra en esa depresión, porque se da cuenta que todo está antes que ella y tiene que ser así para que funcione, ¿no? ¿Y a qué renuncias? ¿Al trabajo, a los hijos? A ti misma, renuncias Sara a tu... renuncia claro. a su carrera por cuidar a la madre, pero tiene 2 hermanos, pero renuncia a ella, ¿no? Exacto, y fíjate, es precisamente Aurora quien le dice, bueno, si tienes que decidir, tienes que vivir de acuerdo a lo que te dicta tu corazón, y así es como se encuentra realmente la felicidad, el equilibrio, como lo queramos llamar, ¿no? Cuando lo que te dicta tu corazón y lo que tú haces con tu vida están en el mismo plano, si no, muy complicado. Eso sí que es un concepto muy, muy actual. Sí. Eso, yo en mi caso, de las 4 generaciones, solo la última, la que nace en 1995, es la única que puede vivir súper guerrera, además. Súper guerrera. Sí. Es guerrera la fuerza de la juventud, ¿no? Y además es guerrera como somos todas cuando somos jóvenes, todas y todos, que pensamos que todos los que han estado detrás no han hecho nada, ¿sabes? Que llegamos nosotros con la receta mágica para cambiar el mundo, ¿no? Y por eso es buena esa unión entre generaciones, para que se vayan dando cuenta unas con otras, que realmente las que estuvieron detrás son las que permiten que nosotros hoy estemos donde estamos. Pues también es muy bonito en la tuya, ¿no? Que haya diferentes generaciones, que Amelia que esté ahí, que esté con las jóvenes y que les pueda contar y que las pueda asesorar y casi las pueda amadrinar, ¿no? Sí, que es lo que hace un poco Amelia. sí que es cierto. Pues eso que dices tú de las nuevas generaciones, de cambiarlo todo. Alba me parece que tiene ahí ese nombre puesto como, bueno, la luz de la mañana, ¿no? O sea, la fuerza absoluta del día que despunta. Me ha hecho mucha gracia ese juego de Aurora y Alba, ¿no? Que son los personajes que al final se ve que tienen una conexión mucho más fuerte, ¿no? Águeda se queda un poco así porque su madre nunca... Pero Alba y Aurora me parecen unos personajes muy interesantes, con la diferencia tan grande de años que hay entre una y otra, de épocas y de todo. Todo es absolutamente distinto, pero las dos son iguales de guerreras en las circunstancias que les ha tocado vivir a cada una.
Sí, al final son la muestra, ¿no? de que luchando se consiguen las cosas y que a lo largo de un siglo, yo me quedo con el toque optimista de nuestras dos novelas, que a lo largo de un siglo se han conseguido muchísimas cosas, pero también de que quedan muchas cosas por conseguir, ¿no? Sí. También de tu novela en 1991, esas 7 agujas de coser, seguramente si las vemos transportadas unos cuantos años después, las circunstancias también han cambiado y también la presión que tienen es otra, que siguen teniendo presión, pero es diferente y la lucha es distinta. Y todo por una máquina de coser, y todo por la costura y todo por la amistad entre mujeres, me parece todo tan redondo, ¿verdad? Tan bonito. Tan bonito, efectivamente. Y además al final yo creo que es como una luz de esperanza, ¿no? Para todas las mujeres que en este momento estén pasando un mal momento, ¿no? Pues con 2 historias súper distintas, con tus 7 agujas, con mis 7 agujas, 7 mujeres, vamos, con mis 4 generaciones. Yo creo que las 2 novelas son un canto a la esperanza, ¿no? De que de todo se puede salir. Exacto. Y que el mundo avanza, que igual a veces va más lento de lo que queremos, pero que el mundo avanza. Sí, yo lo digo, pues eso, en la costura como en la vida casi todo tiene remedio, ¿no? Igual que puedes ir descosiendo y volver a coser, pues en la vida casi todo tiene remedio. Lo importante sobre todo es buscar la manera, ¿no? Y bueno, pues lo que no se puede remediar, pues como dice Catherine, aceptarlo, abrazarlo y vivirlo de la manera que te haga menos daño y de la que puedas sacar una enseñanza. Si dices una cosa muy bonita, es algo como en la costura y en la vida casi todo tiene remedio, ¿no? Es coser y descoser, pues exacto, te caes y te levantas y claro. sigues, ¿no? Cada puntada es como un paso, puedes caminar hacia acá, te equivocas, vuelves hacia pues atrás, coges otro, pues exactamente y vuelves, igual. pero hay muy pocas cosas que sean irremediables. Exacto, sí. Yo me quedo con el mensaje optimista, Por supuesto, sí. La costura nos da mucho. Creo que sí. Yo creo que sí. Y lejos de ser una cosa pues ñoña del pasado y tal, ahora mismo está en auge total y nos entretiene y nos hace crecer la creatividad y nos une y vamos, a mí me parece una maravilla. Además los seguidores lo saben, ¿no? O sea, la costura es algo que te aísla de tu día a día y es tu momento, y eso me parece precioso, que tengamos ahí una vía de escape. Sí, y cosiendo no cosiendo, que nos dé ahí raíces, ¿no? Que nos conecte con nuestras antepasadas, que todas ellas, por obligación, por profesión o por vocación, todas ellas cosieron, ¿no? Y que no se pierda nunca. Sara también lo dice ahí, ¿no? Coser te conecta con todas las mujeres que antes que tú cosieron, además de ropa, pues cosieron historias y cosieron vidas, ¿no? Resulta muy bonito. Es lo más bonito, ¿eh? Y sobre todo al escribir libros como estos, que la gente vea reflejados sus recuerdos. Exacto, sí. Yo creo que todos tenemos ahí algún recuerdo atrás de alguna abuela, alguna tía, una madre cosiendo. Siempre había un dobladillo que coger, una aguja, un dedal. Bueno, yo no sé de dedales y además mis seguidores lo saben, que yo no coso con dedal. Pero sí tenemos siempre... Sí, te ve mi madre. Ya lo sé, me regaña. Estaba todo el día costurera sin dedal, cose poco y cose mal. Sí. A mí me regañan, las seguidoras me regañan. Pero sí que es verdad que te conecta mucho con generaciones anteriores. Sí. Y conecta, yo me di cuenta que conecta, esto no es una cosa de mujeres, ¿eh? Esto es, claro, te llegan los lectores y te dicen, anda, que no jugué yo tiempo con el pedal de la Singer, y mi madre me decía, o mi abuela, que me enredas el hilo, y ahí dándole al pedal, ¿no? Todo el mundo recuerda ese traqueteo de la Singer que nos transporta a la infancia, que yo también creo que es uno de los motivos. La gente cose, pero también te conecta de dónde vienes, ¿no? Es como eso. Yo tenía en mi casa familiar, en Almuñécar, en el primero vivía un sastre. Entonces el sonido de la máquina de coser a pedal hasta que le puso motor, ese sonido lo tienes ahí en la cabeza todo el rato, ¿no? Todo el rato, y hay sonidos preciosos, el sonido, por ejemplo, de tijeras cortando sobre una mesa, de cómo va dando esos tijeretazos ahí. Hay sonidos que son totalmente
que te transportan y te evocan, sí, te evocan cosas muy bonitas. Sí. En Asturias se juntaban alrededor de la cocina de carbón a coser. Y yo me acuerdo, estaba en Córdoba y me decían, Buah, aquí es exactamente lo mismo que hacían en Asturias. Y dicen, anda que no lo recuerdo yo, me decían los lectores, pero aquí en el patio de los naranjos y de los limoneros. Los hombres iban al bar o al casino, lo que fuera, a beber, y las mujeres estaban aquí y ahora se juntan, pues como es tu caso, aunque sea de forma virtual, alrededor de un canal de YouTube, ¿no? Pero sigue siendo un nexo de unión. Sara recuerda el patio de limoneros donde cosía su abuela. Y ese patio existe también. Anda. Esto es un pueblecito de Cádiz que se llama Bornos. Mi abuela me contaba que ella pasó parte de su infancia allí. Y yo fui el verano pasado, ya conocía porque había pasado por ahí, pero ya fui el verano pasado a respirar Bornos. O sea, a pasearme por esas casas, por esas calles, las casas encaladas, las persianas que suelen ser de esparto, esas rejas hasta el suelo, tal cual lo va relatando ahí, y esos patios de limoneros. Sacaban su silla de enea y a coser. Allí en aquel entonces había un palacio de una marquesa y algunas cosían para la marquesa, pues haciendo vainicas y cosas así de bordado, y las que no, pues a remendar la ropa de trabajo de hombres, a darle la vuelta a los cuellos, a arreglar puños, lo que sea, ¿no? Pero sí era un momento así, cuando caía la tarde, fresquito, era cuando se sentaban al patio a coser. Sí, me envió el director de los museos mineros de Asturias, que ahora en Asturias ya no hay minería, está toda cerrada, claro. Y muchos de los pozos se han convertido en museos. Y hay uno de ellos que tiene la réplica de una vivienda típica minera, ¿no? Y me dice, mira, estamos en este pozo y mira la vivienda minera, y era la cocina grande, la cocina de carbón, igual y la Singer. Qué bueno. Y estaba ahí la Singer. Y claro, eso no tenía nada que ver con mi libro, ¿no? Me lo mandan a raíz de leerlo. Dice, mira, en todas las casas. Me encanta que sea este sentimiento de unión y que a la gente le provoque estos recuerdos, sean duros algunos, entrañables otros. Sí. Y además que la gente puede identificarse con historias o con ese coraje de Aurora. Yo creo que habrá mucha abuela que merezca la pena sentarse a hablar con ella y que te cuente, ¿no? Esa juventud tan dura. Hay señoras de 80 y muchos años que lo están leyendo, que se lo están regalando las nietas, y lo de, bueno, eso, pues ver a mi abuela llorar, ¿no? O cuando lee las cosas. Yo tengo una de mis mejores amigas, el padre es un hombre muy reservado y muy callado. Y es un hombre encantador, pero bueno, es pues introvertido, ¿no? Simplemente. Y se lo leyó en cuanto se lo llevé, lo leyó. Y me llamó mi amiga para decirme, dice, esto es impagable. Mi padre lleva 24 horas seguidas que no calla, hablando de todos los recuerdos que le ha traído el libro. Dice, esto era como cuando yo era tal, no sé qué. Qué bonito. Dice, ya 24 horas hablando, que de eso se trata la literatura, ¿no? De luego poder hablar, de compartir y de compartir emociones. Y si ya pueden ser en familia, ¿no? Entre madres, hijas o entre amigas, eso es una pasada. Pues qué suerte que el 14 de octubre, el Día de la Costura, nos haya dado para reunirnos, charlar, conocerte, que me ha encantado conocerte, Ana. Y conocerte a ti, leerte, y con esta casualidad, ¿no? tan bonita. Pues nada, he pasado un rato súper entrañable contigo. Lo mismo digo. Seguiremos charlando en otra ocasión, seguro. Claro que sí. Y a celebrar muchos más días de la costura y a seguir dándole a la aguja y creando cosas bonitas. Pues claro que sí.